Hola, ¿nos ayudas a crecer? Solo te llevará un segundo. Por favor, te pedimos un favor. Solo tienes que darnos un like o dejarnos un comentario, y si aún no lo estás, síguenos. Te lo agradeceremos mucho. Las primeras luces del amanecer empezaron a filtrarse a través de las ventanas rotas del edificio destartalado donde Julia y Sofía se alojaban. El silencio, interrumpido solo por los sonidos ocasionales de disparos lejanos, ofrecía un respiro temporal antes de que el caos del día comenzara de nuevo. Julia se despertó de inmediato, como era su costumbre en zonas de conflicto, siempre lista para enfrentarse a lo que viniera. Sofía, en cambio, aún dormía, con su rostro relajado en contraste con el entorno hostil que las rodeaba. Julia se levantó y comenzó a prepararse para el día. El sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte, pero ella ya estaba en movimiento, revisando su equipo y preparando las cámaras. Sabía que cada día en una zona de guerra era impredecible y que no podía permitirse bajar la guardia. Mientras preparaba su equipo, no pudo evitar echar un vistazo a Sofía, quien aún dormía profundamente. Había algo en la forma en que la joven estaba dormida que la conmovía, una sensación de vulnerabilidad que Julia encontró a la vez conmovedora y perturbadora. Finalmente, Sofía se despertó, sobresaltada por un estruendo a lo lejos. Se sentó de golpe, con los ojos abiertos de par en par, mirando alrededor con una expresión de desorientación. Al ver a Julia, se tranquilizó un poco y comenzó a prepararse también, aunque con un ritmo más lento y algo torpe debido a la falta de sueño. «Buenos días», dijo Julia con una voz suave, pero decidida, mientras revisaba los objetivos de su cámara. «Buenos días», respondió Sofía, frotándose los ojos y tratando de despejar la niebla de sueño. «Hoy vamos a cubrir una de las áreas más afectadas por los combates recientes. Necesitamos estar preparadas para cualquier cosa», dijo Julia, mientras ajustaba el chaleco antibalas y las cámaras. Sofía asintió, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Sabía que este era un desafío grande, pero también estaba decidida a hacer su trabajo con la mayor precisión posible. Se ajustó el chaleco y revisó su cámara una vez más, buscando en vano alguna forma de encontrar consuelo en la familiaridad de su equipo. Cuando finalmente salieron del edificio, se unieron a un grupo de periodistas y soldados que las escoltarían durante el día. El convoy avanzó lentamente por las calles desoladas, que estaban marcadas por el impacto de la guerra. El polvo se levantaba a cada paso, cubriendo todo con una capa grisácea que parecía reflejar la desolación que las rodeaba. A medida que el convoy se acercaba a la zona de conflicto, el paisaje se volvía más apocalíptico. Los edificios estaban en ruinas, y las calles desiertas estaban llenas de escombros. La sensación de peligro era palpable en el aire. Julia, siempre atenta a su entorno, mantenía una postura vigilante, mientras Sofía trataba de capturar cada momento con su cámara, aunque sus manos temblaban ligeramente. «¿Alguna vez te acostumbras a esto?», preguntó Sofía, intentando romper el silencio mientras tomaba fotografías de un edificio destrozado. Julia miró hacia adelante, su rostro endurecido por años de experiencia en zonas de guerra. «Nunca te acostumbras, solo aprendes a manejarlo. Lo importante es no perder de vista por qué estás aquí. Recuerda siempre que hay una historia detrás de cada imagen, una historia que necesita ser contada», respondió Julia, su tono firme, pero con una suavidad que mostraba su deseo de proteger a Sofía. El convoy se detuvo en un punto estratégico desde donde podían observar el daño más reciente. El lugar era un testimonio brutal de la intensidad del conflicto, con civiles desplazados y soldados agotados que intentaban mantener el orden en medio del caos. Julia y Sofía se movieron con cautela, evitando los peligros evidentes mientras capturaban imágenes que contarían historias al mundo. Mientras Julia entrevistaba a algunos de los civiles, Sofía se adentró en un pequeño grupo de personas que habían encontrado refugio en lo que solía ser una tienda. La cámara de Sofía capturó la desesperanza en sus rostros y la crudeza de su situación, pero también mostraba una resistencia y dignidad que contrastaban con el entorno destructivo. «¿Cómo te sientes?», preguntó Julia a uno de los civiles, tratando de obtener una perspectiva personal sobre el conflicto. El hombre, con el rostro cansado y las ropas desgarradas, la miró con una mezcla de esperanza y resignación. «Estamos sobreviviendo»,
Eso es todo. Cada día es una lucha, pero no tenemos otra opción. Si tuviéramos una oportunidad para dejar este lugar, lo haríamos en un instante, respondió el hombre, su voz cargada de una tristeza profunda. Julia asintió, reconociendo la valentía en sus palabras. Mientras continuaba su trabajo, no podía evitar pensar en cómo estas experiencias impactaban a Sofía, quien parecía absorber cada imagen y cada historia con una intensidad que Julia encontraba admirable. Al final del día, cuando regresaron a la base, ambas estaban exhaustas pero satisfechas con el trabajo realizado. La realidad de la guerra había dejado una marca profunda en ellas, pero también habían encontrado un propósito en su misión. Gracias por tu apoyo hoy, dijo Sofía mientras se sentaban en los escalones del edificio, observando el atardecer en el horizonte. Julia la miró con una pequeña sonrisa, sorprendida por la calidez en la voz de Sofía. No tienes que agradecerme. Estamos en esto juntas. Y además, tu trabajo hoy fue impresionante. Tienes un don para capturar la esencia de las historias, respondió Julia, sintiendo una conexión inesperada con la joven. A medida que la noche caía, ambas se dieron cuenta de que, en medio de la guerra y la destrucción, habían encontrado un vínculo que, aunque aún en sus primeras etapas, prometía ser significativo. En el caos de su entorno, había surgido una chispa de esperanza y camaradería que las animaba a seguir adelante, día tras día.